¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema que a mi juicio es muy relevante e interesante en términos de los efectos que generan las remesas familiares en los estados del país. Es claro que la economía mexicana tiene una fuente, la segunda fuente de ingresos más importantes después de las exportaciones de mercancías, está justamente en las remesas, en la recepción de remesas familiares. Son superiores a la captación de inversión extranjera directa, son mayor el monto de recepción de remesas a las exportaciones petroleras y supera con mucho al flujo de divisas por turismo extranjero. Entonces, a nivel macroeconómico queda muy claro la influencia, la importancia que tienen este tipo de recursos externos que envían nuestros paisanos, particularmente Estados Unidos, al país. En términos económicos también está muy acreditado la influencia. Nada más veamos el año pasado, en el 2022, las remesas crecieron 3.4% desde el 27% reportado en el 2021. Pasaron de 51.594 millones de dólares en el 2021 a 58.510 millones de dólares en el 2022. Sí hay que señalar de antemano que hay un menor dinamismo en el comportamiento de las remesas familiares, y esto tiene que ver con la apreciación del peso frente al dólar, que tiene sus efectos muy similares a lo que son las exportaciones de mercancías. Cuando el precio, o mejor dicho, cuando el tipo de cambio se fortalece en el peso frente al dólar, evidentemente las exportaciones se hacen menos competitivas y repercute sin duda en una reducción en el valor de dichos recursos. Bueno, algo similar está pasando con las remesas. Pero las remesas en el 2022 representaron el 4.1% del Producto Interno Bruto del país, de manera que, repetimos, es una fuente muy importante, muy significativa para la economía mexicana. Y a nivel microeconómico son recursos que ayudan o contribuyen a forjar capital físico en vivienda y bienes duraderos, y a capital humano, educación y salud en específico. Son recursos que inciden de manera directa en estos dos aspectos. En los espacios locales, pues ni qué decir, generan sinergias económicas que fortalecen los mercados locales, mueven el consumo y a los pequeños negocios en las comunidades, que se convierten en efectos multiplicadores en los distintos giros económicos y comerciales de localidades a nivel municipal. La importancia también de las remesas en el ámbito económico y social pues está plenamente acreditado. Han evitado las remesas que más población mexicana caiga en condiciones de pobreza, deteniendo con ello un mayor deterioro del tejido social a nivel nacional. Sin embargo, habría que señalar que hay que subrayar en todo caso la presencia de este tipo de recursos en los estados del país, pues tiene también sus distintos efectos, y yo creo que es parte de este análisis que hay que profundizar. Para algunos estados, digamos, son recursos que coadyuvan, contribuyen a la condición social de entidades federativas, pero no se convierten en factor para la parte económica. Y hay entidades que son fundamentales en lo económico y en lo social,
que es el caso de entidades pobres como Michoacán, como Chiapas, como Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, donde el efecto que tiene estos recursos pues son fundamentales. Veamos esta radiografía en el plano del análisis. En el 2022, de los 58.510 millones de dólares que se recibieron en el Estado, 10 entidades federativas concentran el 62.4% del total. Ahí lo podemos revisar en este cuadro. Está Jalisco, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Obviamente destacamos el caso de Jalisco, el de Michoacán, Guanajuato, particularmente donde hay una participación muy importante en esta recepción de recursos en el país, y me parece que pues son las 10 entidades que de manera significativa tienen la mayor incidencia en la recepción de este tipo de recursos. Hay 12 más entidades federativas en donde el comportamiento o las remesas son dinámicos. Es decir, hay un crecimiento en el comportamiento de estos recursos de manera importante. La tasa en general es de 10.3% en el crecimiento de este grupo de 10 entidades federativas, pero solo aportan el 28.9% del total nacional. Ahí podemos ver en la punta San Luis Potosí, y si revisamos, el que menos recibe de este grupo pues es Coahuila. Repito, es un núcleo de 12 entidades federativas con una influencia importante, una participación importante en la conformación de estos recursos que recibe el país. Y hay 5 entidades donde la recepción es moderada. En promedio, estas entidades federativas reciben 3.512 de estas 5 entidades, el 6% del total nacional, y bueno, pues tienen un crecimiento incluso más débil, 6.8% el grupo, menor al 13.4% el que crecieron a nivel nacional. Y bueno, hay 5 entidades con recepción muy débil en remesas familiares, que es el caso de Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur y Campeche, que solo participan con el 2.6% del total nacional. Digamos, esta es la radiografía numérica de cómo se comportaron en las remesas en el 2022. Pero aquí viene la parte que me parece fundamental hacer la distinción. Hay entidades en donde las remesas son factor coadyuvante en la parte económica y en la parte social. No son factor fundamental en esta entrada de recursos para sus economías. Son 5 entidades: Jalisco, Guanajuato, México, Ciudad de México y Puebla, en donde cada uno en promedio participan al Producto Interno Bruto de sus respectivas entidades federativas en 4.2%. Hay sin duda discrepancia en la participación de estos recursos. Jalisco, por ejemplo, tiene una participación, las remesas, de 6.2% en el Producto Interno Bruto. Guanajuato, las remesas participan con el 9.9%. Y en la Ciudad de México, que hay un monto importante en este flujo de recursos, pues solo participan con el 1.7%. Entonces, para estos estados, diríamos, no son tan fundamentales en la parte económica y social, son recursos coadyuvantes en sus economías locales, pero no son fundamentales. En contraste, vemos a 5 entidades federativas que podríamos decir son clave en su economía y en el ámbito de su condición social. Es decir,
entidades donde hay una gran presencia de la pobreza, para decirlo con toda puntualidad. En este grupo está Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas, economías que tienen una serie de limitaciones en términos estructurales, en su parte económica, en su parte social. Hay una gran presencia de la pobreza en estas entidades federativas, hay una descomposición de la estructura productiva, hay un proceso de industrialización rezagado, lento, que no está incorporado a los flujos de una oferta exportable importante, significativa. Y bueno, en términos de la participación promedio al Producto Interno Bruto de estas entidades federativas, pues son el 16.6% de su producto. Es decir, estos recursos son clave, fundamentales para su desarrollo económico y social. Y como decíamos, el anterior grupo de 5 entidades federativas en promedio participan solo con el 4.2% y estos que acabamos de mencionar, 16.6%. Es decir, se convierten en recursos esenciales para el desarrollo de estas entidades federativas. En el primer trimestre, podríamos decir, de este 2023, las remesas observaron un incremento de 11.4%, desde un aumento para igual periodo del año 2022 de 18%. Han sido muy dinámicas, pero hay que señalarlo. Hay una disminución en su crecimiento debido a la apreciación del peso. Y eso también hay que señalar, que en términos de expectativas van a seguir disminuyendo en términos de comportamiento en el periodo reciente. En el primer trimestre, de los 13.948 millones de dólares captados, pues nuevamente las entidades que mayor participan es Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca, por destacar los de mayor participación. Y la expectativa, como lo estamos señalando, estimamos en Ecoeconómico que en este año las remesas familiares van a tener un crecimiento de 8.5%, pasarían de esta manera de los 58.510 millones de dólares reportados en el 2022 a 63.191 millones de dólares esperados para el 2023. Es decir, un flujo muy importante que son clave para economías pobres, en donde no explicamos las condiciones económicas y sociales, sino incorporamos en el análisis el flujo de remesas familiares. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.